El magistrado Samuel Arias, el coordinador general de la Cumbre del Poder Judicial, y cumbre que terminó el pasado viernes, que hay una serie de decisiones interesantes como examen durante meses de los problemas del Poder Judicial y de las aspiraciones, necesidades, retos, etcétera. Vamos a hablar con él de estos temas. Bienvenido, magistrado, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerle por acá. Gracias. Mire, en sentido general nos gustaría como graficar, digamos que esos 5, 3, 8 hallazgos fundamentales para mejorar el servicio de justicia en la República Dominicana a partir de este esfuerzo que durante meses usted y otros magistrados trabajaron. Básicamente, los ejes temáticos en los cuales desarrollamos durante todo el proceso de cumbre fue, en primer lugar, independencia y autonomía del Poder Judicial. En segundo lugar, tratamos los aspectos relativos a acceso a justicia. En tercer lugar, la eficiencia en el procesamiento de los casos. La cuarta fue la coordinación interinstitucional. La quinta, el sistema de consecuencia, carrera judicial. Y finalmente tratamos los aspectos relativos a la administración y al presupuesto. Bajo esos 6 ejes temáticos procedimos a hacer las consultas, tanto interna como externa del Poder Judicial. Luego pasamos a la fase de la reflexión y culminamos el viernes con los compromisos que asumimos ante el país, ante la sociedad, ante los usuarios, relativos a las mejoras que nosotros debemos de implementar para brindar un mejor sistema de justicia. ¿Cuáles son los compromisos más importantes en ese sentido? Básicamente, la lucha por el presupuesto, lógicamente, tiene que ser de las cosas más importantes, porque yo siempre he dicho que el presupuesto es casi el todas las anteriores, ¿no? Para poder desarrollar muchas de las cosas que nosotros queremos hacer, necesariamente necesitamos presupuesto. Hay un problema, por ejemplo, de acceso a justicia. Hay aproximadamente 98 tribunales creados por ley y que no están en funcionamiento por falta de presupuesto. ¿En qué se traduce eso? Bueno, tribunales que se supone son necesarios, pero los usuarios no pueden acceder a ellos porque no hay presupuesto para poder ponerlos. ¿Y el personal de esos tribunales? No, eso nada, no existe. Nada. Eso no es solo teoría. No hay jueces. No, están creados por ley, pero no están. Pero, o sea, no hay jueces ni hay personal. No, claro que no. Eso no existe. Claro que no. Vi algunos detalles de algunos actores del sistema, como la parte de los traductores legales. Correcto, sí. Seguimiento a alguaciles. Es que todos tuvieron participación en el desarrollo de los debates, y lógicamente ellos también plantearon su perspectiva, lógicamente. Entre los recursos, además, de los 98 tribunales que no han podido ser creados, que solo existen en ley, ¿qué otros elementos fundamentales? Sabemos que está el reajuste de sueldo de los jueces, pero ¿qué otras situaciones están pendientes? Edificaciones. Nosotros somos un poder judicial que todavía hoy en día la mayoría de nuestras edificaciones son alquiladas. Y en cualquier parte de este país donde se pague por una edificación menos de 5,000 pesos, ya usted sabe por lo que está pagando. O sea, nosotros tenemos juzgados de paz que ni siquiera tienen instalaciones sanitarias. ¿Cuántos tribunales funcionan en furgones todavía? No, básicamente en la provincia es que la provincia es un grave problema, incluso hasta de seguridad. O sea, impartir justicia en un furgón y la estructura es demasiado pequeña para el volumen que tiene la provincia. La cuestión de la seguridad y la dignidad de un juez termina de condenar a un narcotraficante con un volumen de droga altísimo, termina de decidir sentencias para favorecer con millones de pesos a alguien y luego se va en la cola de un motor. ¿Eso existe todavía?
Puede existir, sí. No tengo un caso concreto, pero el presidente lo citaba en el discurso del 7 de enero. Ah, lo citó. Sí, sí, citaba ejemplos así, ¿no? En realidad va contra la dignidad, indiscutiblemente. Como usted de forma alguien parte, que tiene que la forma responsabilidad. parte del consejo. No, ya no. No, ya. Digo, okay, pero estuvo en el momento y conoció el detalle de jueces. ¿Qué es lo peor que pasa un juez en República Dominicana en términos de precariedades? En cuanto a precariedades, indiscutiblemente no podemos hablar que los sueldos del Poder Judicial son malos, excesivamente malos. Pero indiscutiblemente hay otras mejoras que pudieran, por ejemplo, la edad de pensión y jubilación es abusiva. Por ejemplo, para un juez de corte de apelación tenemos que esperar los 70 años 70. para poder jubilarnos. Y a esa edad regularmente uno dice, no, yo no quiero irme mejor. Nos lo ofrecen ahora y uno quisiera irse, pero ¿Con qué a los 70 años. porcentaje se jubila un juez de corte? Dependiendo porcentaje los de años sueldo? de trabajo también, puede llegar hasta un 90%, Ah, qué bueno. ¿Y los jueces de la Suprema? Un 100%. 100%, sí. Entonces, en ese sentido, el conjunto de beneficios al margen de ese por ciento del sueldo para la jubilación, ¿qué otros beneficios tiene un juez? Digamos, de vivienda, Seguridad, no, de no, seguridad, vivienda, el no, tipo de seguridad. tenemos los aspectos de seguro médico, a veces la cobertura no es la mejor, pero tenemos seguro médico. Por ley, cada magistrado tiene derecho a una seguridad que proporciona la Policía Nacional atendiendo a sus Y posibilidades. se da lógicamente. eso, se da. Sí, sí, en cierta forma sí. También tiene derecho Hay a jueces un que arma andan de a pies fuego. con su seguridad. No, no creo que lleguemos ahí todavía. Yo no. conocía casos en un No, momento yo de... conozco jueces en la actualidad, jueces de primer nivel, que no tienen policía, no tienen custodia. Bueno, que no tengan, pero andar con él a pie como que... Sí, eso puede ocurrir. Claro, puede ocurrir, sí, pero... no. Eso puede Entonces, pasar. ¿qué otras tienen el seguro? ¿Tienen derecho a la protección? En el retiro y en cuanto a vivienda, ya tendría que ser el mismo Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial que cree los mecanismos Sí, para de esta hecho- posibilidad. De hecho, había un proyecto con la cooperativa de servidores judiciales que planteaba esa posibilidad de ver cómo se... Pero volvemos a lo mismo, la escasez de recursos. Señores, estamos hablando de un poder judicial que el 98% de los gastos son corrientes. O sea, el presupuesto se va en gastos corrientes, básicamente. La deserción de jueces. Conozco de abogados que se formaron en la carrera con toda, pero el atractivo de ir a ejercer al ámbito privado en una oficina de prestigio, a un juez de eso no sé cuánto le pueden ofrecer, pero el juez lo formó el Estado, el juez ha adquirido su conocimiento y luego se va a la parte privada. ¿Cómo mantener a un profesional dentro de un mercado laboral que el sector privado compite con mayor capacidad de ofrecer remuneración más digna? Hoy el editorial del Diario Libre cuestiona un poco eso, de que en el Estado se ofrecen salarios, ciertamente a veces, entiende el periódico, abusivos en comparación con los salarios de los que menos ganan. Pero ¿cómo mantener a un profesional de calidad del derecho en una posición que en el ámbito privado le puede ir 10 y 20 y hasta 50 veces mejor? Cafecito Santo Domingo, antes de la respuesta, para que coja fuerza. Sí, buenos días. Sabor Muchas que gracias. inicia en el aroma, el mejor café del mundo es el Café Santo Domingo. Gracias. Gracias, gracias. Salud. Le ocurre a fiscales, defensores públicos también. Vocación es la palabra. La gran mayoría de jueces están ahí porque real y efectivamente tienen la vocación de servir, porque creyeron en un determinado proyecto. Y aún estamos, entendemos que no todo está perdido, que todavía se puede luchar por un sistema de justicia mejor. Pero es muy difícil, o sea, si te pones a ver el aspecto puramente material,
dejamos la justicia vacía, porque afuera indiscutiblemente conozco de casos de compañeros que fueron jueces y están en el ejercicio y le está yendo económicamente muy bien. Muy bien. Bueno, estos son de los temas materiales de los jueces. Ahora, la cumbre surgió en un momento de muchas denuncias a partir de casos de corrupción de determinadas figuras del Poder Judicial. ¿Cómo evitar, a partir de lo que se discutió en la cumbre, cómo disminuir las posibilidades de que un juez pueda incurrir en casos de corrupción, que forme parte de un grupo corrupto, que se pueda pertenecer o articular decisiones que incluso en ocasiones, como se verificó en ese momento, hasta con fiscales e instancias externas? ¿Cuáles de las decisiones ayudan a evitar este tipo de situaciones? Yo creo que la más importante de las decisiones es el compromiso de fortalecer lo que es la inspectoría judicial, ese monitoreo necesario que nos hace falta, ¿no? O sea, que tengamos una inspectoría judicial que sin necesidad de interferir en lo que es la labor jurisdiccional puede estar siguiendo los pasos de... Pero tienen un departamento de inteligencia, entiendo. De inspectoría bueno, judicial, que hace labor de inteligencia, de cruce claro, de información, claro. Cómo están las cuentas de tal juez, cómo están los teneres, sí, ese tipo de tiene cosas. que revisarse las declaraciones juradas, todas esas cosas. Actualmente tenemos un sistema de magistrados, de jueces, con mucho talento, mucha capacidad, pero comparado con lo que existía anteriormente, que algún presidente llegó a llamar mercado persa, actualmente tenemos más probidad que anteriormente. Yo creo que sí, honestamente. Si uno se pone a ver en un momento dado, la crítica a la justicia no estaba muy concentrada en lo que era la corrupción, sino más bien que los jueces son prepotentes, que cosas así, Sí. ¿no? Pero en un momento dado se había desviado totalmente lo que era el tema propio de la corrupción dentro del Poder Judicial. Lo relativo a las vinculaciones políticas que se resaltaron en un momento a propósito de casos de corrupción, que también hubo mucho cuestionamiento y muchas controversias públicas, por un lado los casos de corrupción, pero este tipo de corrupción, digamos, de las vinculaciones, interferencias, vasos comunicantes desde el punto de vista político, ¿hay alguna conclusión que vaya en ese sentido? Bueno, hay algunos de los hallazgos que se verificaron cuya solución indiscutiblemente no dependen del Poder Judicial, y lo que hicimos es tenerlo ahí a disposición de los demás poderes del Estado. Pero, por ejemplo, fue una preocupación recurrente lo que era la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura, que se encarga de elegir los jueces de las altas cortes, ¿no? Y eso fue recurrente. Entonces, ¿En qué sentido? ¿Qué se pedía, por ejemplo, la modificación a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que como sabemos tiene que ser a través de una modificación constitucional. ¿Retirar a quién? ¿Qué figura? La idea era... ¿O agregar? Bueno, la idea era hacerlo menos, un estamento menos político. Esa era la idea. ¿Sacando a quién o agregando a quién? No, había propuestas variadas, pero por ejemplo, en algunos casos era la ampliación, traer a la academia, etcétera. Pero lo de lo político, y hay juristas que en esto explican y justifican, lo político siempre va a estar presente. En Estados Unidos, por ejemplo, que los jueces son de la Suprema Corte de Justicia, son jueces de por vida. Los presenta el presidente de Estados Unidos ante el Senado y allí se les ratifica o se les rechaza. Y son políticos, los senadores y el presidente. El problema no son las instituciones, el problema somos nosotros, que con qué óptica asumimos las instituciones. Pero hay que fortalecer la parte institucional, como se señala, porque yo pienso en jueces que vienen del viejo sistema, que son estrellas. Claro. Miriam Germán, Sí, sí.
de la Suprema Corte de Justicia, Julio Cano, Los del dos viejo fueron esquema. exponentes en la cumbre. ¿eh? Y entonces, ¿quiénes con más valor moral, ético y con probidad y con capacidad profesional? Y están allí y vienen del viejo sistema. En cambio, no los acuso, pero están siendo procesados una magistrada que viene del nuevo modelo de la formación de los jueces de carrera. ¿Qué pasa ahí? Habían procesado de la vieja ola y de la nueva ola, o sea, eso no es determinante. La formación académica no tiene, Sí. tiene muy poco que ver con la formación moral que pueda tener. Magistrado, yo a veces en conversaciones privadas hablo de que si tuviésemos un mejor primer nivel, nos evitaríamos situaciones en corte o más trabajo a la Suprema, o ahora que la gente utiliza el constitucional como otro nivel, bajo a diversos alegatos. Y me refiero a que en un momento, no sé si por necesidades que se crearon de altas cortes, pero de repente comenzamos a hacer promociones y el primer nivel, los jueces de primera instancia, de repente hubo que sacar muchachos casi directamente de la escuela a ser jueces. Entonces, en un juez hay elementos que tienen que ver con la experiencia como abogado, de haber hecho el recorrido que, digamos, hicieron Miriam y Cano, que fueron, bueno, estuvieron como jueces de la instrucción, primer nivel. Tienen su vida en eso. O sea, tienen su vida en eso. Ustedes tienen toda la experiencia, han escuchado a gente mentirosa, a individuos acusados, lo han vivido todo. Entonces, cuando ese juez va a corte, el caso suyo también, o va a la Suprema Corte de Justicia, ya además de la formación académica, hay una visión mucho más completa. Y yo creo que en alguna medida nosotros tenemos esa dificultad que de repente vemos lo estamos viendo hace años, a jovencitas o jovencitos manejando casos muy intrincados, muy difíciles, y quizás en la escuela hay una fórmula, estos son los elementos teóricos, este es el código procesal, esto va aquí, esto se ajusta allá a partir de lo que le presentan ahí, pero quizás falte esa visión integral de un juez con más años de madurez. Cristian, yo difiero de tu posición. Okay. Nosotros cuando arrancamos en esto éramos jóvenes también y tal vez con la desventaja de que no veníamos de la formación que ofrece la Escuela Nacional de la Judicatura hoy en día, en lo cual un año de teoría, de aula, pero un año de práctica. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, mi primer día, yo estuve en esa misma sala 2 días antes como abogado y 2 días después ya yo estaba como juez en la 5ª Sala Civil. Entonces, es como, bueno, vamos a ser pininos con todo esto, pero esos muchachos tienen una formación interesante y empiezan... ¿De qué tiempo es la escuela? 2 años. La instrucción en la 2 escuela. años. Se le foguea. Pero claro, Sí. un año completo en fogueo. Y a nosotros nosotros somos fundadores de es mejor la un Escuela abogado, Nacional de la Judicatura. un abogado que viene, vamos a usar el término, con mañas de ejercicio y hacerlo juez, o uno que sale del aula y pasarlo por el tamiz del consejo de la Escuela de la Magistratura y que sea juez. ¿Cuál es mejor? ¿El abogado? No te podría responder cuál sería mejor. El que tenga mejor vocación de juez, ese va a ser el mejor. ¿Se puede ser un buen juez sin haber sido abogado en ejercicio? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. O sea, ahí, bueno, a mí me parece, por ejemplo, Julio Cano duró muy poco, tal vez, ejerciendo como abogado, y es tremendo juez. Ha pasado toda su vida como juez y entiendo que eso es posible. Pero yo vuelvo a insistir con la pregunta, con la argumentación inicial de la pregunta. ¿Qué papel juega la experiencia y la visión de un individuo, de un hombre o una mujer,
para impartir justicia? La experiencia indiscutiblemente tiene que ser un factor a tomar en consideración. Cada juez va a imprimir el sello en su decisión de lo que él mismo es, y eso se forja a través de una experiencia. Tuve decisiones que lógicamente a legua tú dices, bueno, si lo está conociendo fulano se va a inclinar por este lado porque ya tiene una experiencia previa, es una persona que se conoce la dirección jurídicamente por dónde anda. ¿Cómo se puede diferenciar entre un juez que ha dado una decisión que luce desacertada? Se puede interpretar que hubo venalidad, que hubo corrupción o que hubo ignorancia o debilidad de información, porque pasa a veces. Hay jueces que te dan unos argumentos y tú dices, no, pero espérate, eso no se justifica, pero tú los buscas, los arqueas, los revisas de arriba abajo y tienen nada materialmente. Es muy difícil juzgar. A veces uno ve un titular en una prensa y uno dice, pero se volvió loco el juez. Yo creo que yo desde hace mucho aprendí a decir, tráigame el expediente para ver qué real y efectivamente sucedió, porque a veces una decisión no gusta, sobre todo las decisiones en materia penal que ponen en libertad después de haber sido sometido al escrutinio de la prensa, y eso no ayuda mucho, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, pero tráigame el expediente para yo ver qué es real y efectivamente. Los jueces toman presión de la prensa. A veces cuando hay una corriente de opinión en un sentido, culpable, y cuando le llega el expediente y ven los insumos, si no tienen mérito, ¿qué pasa cuando el juez ve esto? Hay una presión. Me parece que no cogen presión, porque si cogieran presión, entonces todo el mundo estuviera preso. Señores, yo creo que el gran problema aquí es soltar. Fíjense qué curioso. Yo no he visto que critiquen a un juez por condenar. El problema es precisamente... Magistrado, pero precisamente esa pregunta de Omar. Yo sostengo hace un tiempo que hay muchos jueces que imparten muy mal justicia porque cogen presión de los medios de comunicación. Y también he criticado que parte del Ministerio Público, sabedor de eso, trata de ambientar, incluso de filtrar información, como ocurrió con el caso de los tucanos hace poco, que se filtró información sobre los senadores, pero no hay un senador ni interrogado ni imputado. Y se usa mucho este mecanismo y luego vemos como un juez abrumado que da una coerción, bueno, porque ya los medios dicen que ese hombre es un criminal, es un abusador, y tienen miedo de lo que venga de allá para acá, que usualmente con los titulares golpean al juez. Entonces pienso que hay un juez corrupto por dinero, pero hay un juez indeciso o que se deja avasallar por los medios que también hace tan mala justicia como aquel. En un poder judicial donde tú tienes 700 y pico de jueces puede aparecer de todo, pero yo creo que en la gran mayoría nosotros tenemos jueces probos y que deciden en base a lo que hay en un determinado expediente. ¿Garantiza el Consejo del Poder Judicial los derechos fundamentales de los jueces que son procesados? Es uno de los aspectos que precisamente fueron tocados en la cumbre, y uno de los compromisos que asume el Poder Judicial en su totalidad en ocasión de la cumbre es respetar estos derechos de los procesados. ¿Mejorará la relación con el Ministerio Público a propósito de estas campañas que se dan en los medios, que fuiste tú, que no, que ese es un corrupto, cómo lo va a despachar, cómo lo va a mandar a su casa? Veo una muy buena intención en el Procurador General Jean Alain Rodríguez, un acercamiento con la justicia, y eso es importante cuando las cabezas están armónicas. Yo creo que facilita el trabajo de los demás miembros del Ministerio Público y de los jueces también. Finalmente, cuando el magistrado presidente dijo que utilizarían los medios para procurar el presupuesto, que Finjus interpreta que habría que ir a la lucha de poderes, a la situación de los poderes, la Suprema sometería ante el Constitucional lo relativo a la interferencia de un poder en otro, con relación a la independencia
presupuestaria, administrativa del Poder Judicial. Lo importante ahí es retener que estamos unidos en nuestra lucha por el 2.66 que nos asigna la ley, pero ya es cuestión de evaluar cuáles serían las acciones que debemos de tomar para que tal vez nos oigan por primera vez. Bueno, magistrado, muchísimas gracias. Samuel Arias Arseno, juez de corte, fue durante 5 años, ¿verdad? Consejero del Poder Judicial, y tuvo la responsabilidad de cuando era consejero de la Coordinación General de la Cumbre del Poder Judicial, y un gran juez, un buen juez. Gracias, magistrado. Gracias, Cristian. Gracias, Omar. A ustedes también las gracias. Mañana estaremos de nuevo aquí en Adiel.